otorgó como creadores eméritos a la Universidad de Guadalajara para fundar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. De esto hace 18 años. Desde entonces, esta cátedra ha cumplido su propósito de ser un espacio académico del más alto nivel donde confluyen la imaginación, la razón y la crítica para propiciar el diálogo y la reflexión sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Esta tarde, en nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, sede de esta cátedra, tengo el gran placer de dar una cordial bienvenida a nuestro invitado, Santiago Kovadlov. Él dictará la conferencia magistral La Fe Literaria. Y para hacer su presentación hemos convocado a la poeta radicada en Jalisco, Silvia Eugenia Castillero, a quien cedo la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Santiago. Gracias a la Cátedra Cortázar por darnos este espacio. Voy a leer este texto que se titula Sentido y transfiguración de la literatura. Encuentro trascendente con la palabra vivida como revelación suprema y simultánea de la hermosura y la verdad. Así define Santiago Kovadlov la literatura. Como ejercicio de vida se manifiesta siempre con la contundencia de un impulso y la intensidad de una revelación. Autor de El silencio primordial, 1993, Lo irremediable, 1996, Sentido y riesgo de la vida cotidiana, 1998 y 2004, La nueva ignorancia, 2001, Ensayos de intimidad, 2002, El miedo a la política, 2011. Hay en su obra ensayística una lúcida reflexión sobre el lenguaje y la vida, con una prosa que respira y canta, pues escribir significa para el autor un encuentro superlativo con la realidad. Al escribir, la palabra enfrenta nuestra complejidad de seres que se saben arrojados al desconcierto de ser y a la evidencia de la muerte. Santiago Kovadlov, poeta y ensayista argentino, nacido en Buenos Aires, es además traductor del portugués de Vinícius de Moraes, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Murilo Méndez, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Machado de Assis, João Guimarães Rosa, Mario de Sae Carneiro y de Fernando Pessoa. Como bien lo apunta Saúl Yurkiewicz, a partir de la antipoesía de Nicanor Parra, el verso en Latinoamérica vuelve a tierra firme. Los escritores posteriores heredan una situación existencial empobrecida por la realidad alienante. Ya no es el poeta un pequeño dios como lo quería Huidobro, ahora es un ciudadano común, un pequeño burgués. Ante la huida del ilusionismo, los poetas, como es el caso de Santiago, han retomado el habla coloquial del ciudadano medio para fijar la literatura en la experiencia posible, concreta, para dar cuenta de su inserción social. El rumor de lo cotidiano, el peso del hábito, la monotonía que cerca la vida diaria son temas que Santiago Kovadlov nos trae a través de sus libros de manera entrañable y diáfana. Solo una vida regular, dice, logra afirmar la vivencia de un porvenir. Cuando por el contrario lo cotidiano se deshilacha o bien no se constituye, el futuro se desvanece o no emerge. Posibilitado el presente, pierde hostilidad el futuro. En Kovadlov vemos desplegarse la idea heideggeriana del empezar cada día como esa anticipación a la muerte, que se identifica con el reconocimiento
de que ninguna de las posibilidades concretas que la vida nos presenta es definitiva. Kovadlov hace patente la paradoja siempre en acecho del hombre y sus excesos, paradoja que lo lleva a domesticar el porvenir y a encerrarse en la rutina. La rutina ya no es la expectativa confiada en el futuro, es en cambio la pesadumbre de sentir y de saber que no tenemos otro porvenir que el forjado por el monótono cumplimiento de lo previsible. El hombre rutinario lee cada mañana el certificado de defunción de su esperanza. Su vida se agota en lo ya consumado, lo cual equivale a haber escapado a todo influjo del asombro y la extrañeza, a lo improbable e inesperado, a lo sobrenatural. Para Safransky, el conocimiento es, según Heidegger, una determinada modificación de nuestro ser en el mundo cotidiano. El conocer no empieza en la vida real como conocimiento del conocimiento, sino que brota del trato con el mundo cotidiano y cuidadoso, un trato en el que se dan distintas formas de ver. ¿Cómo se le hace patente al hombre su ser arrojado?, pregunta Safransky y continúa. Heidegger responde, en el estado de ánimo. Santiago Kovadlov, como George Steiner, hace hincapié en la esperanza. Tener esperanza es un acto de habla, una forma de comunicación interior o exterior que presupone un oyente, ya sea este el propio yo. El acto de habla, la voz esperanzada, expresa siempre una aspiración, un deseo, pero la voz además posee otra dimensión. Para Kovadlov, filósofo por la Universidad de Buenos Aires, la voz de la fe atestigua invariablemente una experiencia. Es la tensión prodigiosa y ardua generada en el espíritu por un encuentro de excepción entre el hombre y cualquiera de las modalidades que puede revestir el fulgor de la trascendencia. La fe literaria, argumenta, nunca constituye una cumbre definitivamente alcanzada. Tiene rupturas, repliegues, desbordes. Es una lucha incesante en pos de un equilibrio siempre momentáneo, una pugna sin pausa en la que el alma ignora el sosiego de la certeza. Como todo acto de fe, la fe literaria transfigura a quien la vive. Ser no querrá decir, para el escritor, como hombre de fe, imponerse al consenso colectivo, triunfar. Ser querrá decir en él, estar, habitar, sostenerse en la aventura singular de vivir. La fuerza que depura y potencia el alcance del lenguaje es hija del asombro. El asombro no es apenas la emoción de lo excepcional que se adueña del hombre, es también un resplandor extraordinario que proviene del mundo como un todo a través de las cosas que están a nuestro alcance. Por obra del asombro, el semblante de lo real se inviste de un peso significativo, excepcional y dominante. Hay trascendencia donde lo real pierde la ficticia consistencia de lo cierto y consolidado para abrirse y dejar entrever en lo más próximo, dócil y previsible la insinuación clara de lo más lejano, indócil y extraño. El encuentro en la fe es encuentro del hombre con su propia condición sobrenatural. El hombre, dice Kovadlov, vive sostenido en una relación de consubstanciación emocional con la palabra. Por eso, en sus ensayos, el autor insiste en que el hombre necesita del lenguaje para sumergirse en la emoción propia y momentánea, presencia en el mundo, porque consistimos en la ardiente necesidad de nombrar el misterio de nuestro origen y la singularidad de nuestro destino. Nombrar es entonces empezar a imaginar. Como María Zambrano cree en la vida humana, es una glosa, un argumento, y por ello